Esdras, capítulo 5, hermano. Esdras capítulo 5, la semana pasada vimos todo el capítulo 4. Y vamos a el texto, vamos a leerlos, son 17 versículos. Dice la palabra del Señor: en ese tiempo los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Hablaron en nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, respondieron y continuaron la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos y los ayudaban. Sin embargo, Tadnai, el gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar-Boznai, junto con sus colegas, pronto llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿quién les dio permiso para reconstruir este templo y restaurar esta estructura? También pidieron los nombres de todos los varones que trabajaban en la construcción del templo. Pero como Dios cuidaba a su pueblo, no pudieron impedir que los líderes judíos siguieran construyendo hasta que se enviara un informe a Darío y él comunicara su decisión al respecto. La siguiente es una copia de la carta que el gobernador Tadnai y Setar-Boznai y los demás funcionarios de la provincia situada al occidente del río Éufrates le enviaron al rey Darío. Al rey Darío, saludos. El rey debería saber que fuimos al sitio donde se construye el templo del gran Dios de la provincia de Judá. Lo están reconstruyendo con piedras especialmente preparadas y le están colocando madera en las murallas. La obra prosigue con gran energía y éxito. Les preguntamos a los líderes quién les dio permiso para reconstruir este templo y restaurar esta estructura. También exigimos sus nombres para poder comunicarle a usted quiénes eran esos líderes. Ellos dieron la siguiente respuesta: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra y estamos reconstruyendo el templo que hace muchos años edificó aquí un gran rey de Israel. No obstante, debido a nuestros antepasados hicieron enojar al Dios del cielo, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien destruyó el templo y desterró al pueblo de Babilonia, o a Babilonia. Sin embargo, el rey Ciro de Babilonia, en el primer año de su reinado, emitió un decreto que ordenaba reconstruir el templo de Dios. El rey Ciro devolvió las copas de oro y de plata que Nabucodonosor había tomado del templo de Dios en Jerusalén y había colocado en el templo de Babilonia. Esas copas fueron retiradas de ese templo y entregadas a un hombre llamado Sesbazar, a quien el rey Ciro había designado gobernador de Judá. El rey le indicó que devolviera las copas a su lugar en Jerusalén y reconstruyera el templo de Dios en su sitio original. Así que ese tal Sesbazar llegó y echó los cimientos del templo de Dios en Jerusalén. Desde entonces, la gente ha estado trabajando en la reconstrucción, pero aún no se ha terminado. Por lo tanto, si al rey le place, solicitamos que se haga una investigación en los archivos reales de Babilonia a fin de descubrir si es verdad que el rey Ciro emitió un decreto para la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén, y luego que el rey nos haga saber su decisión sobre este asunto. Aún no aparece Esdras, hermano, en la escena, pero ya Dios está preparando todo para lo que va a venir. ¿Vale? Así que entonces, fíjese bien. Le comentaba a los hermanos que estamos tomando teología los días sábados, que es necesario que usted conozca toda la historia o el contexto sobre el cual se desarrolla un cierto libro de la Biblia. Para que usted y yo podamos entender el primer versículo, en ese tiempo los profetas Ageo y Zacarías, usted y yo tenemos que ir primero a Ageo 1, 1 al 3. Y dice la palabra del Señor: el primer día del sexto mes del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dijo lo siguiente por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué o Jesúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote. El Señor Todopoderoso dice: este pueblo anda diciendo que todavía no es el momento de reconstruir el templo del Señor. Pero el Señor dijo también por medio del profeta Ageo: pero si es el momento para que ustedes vivan en casas finamente terminadas, mientras que esta casa está en ruinas. Ese, hermano, es el origen de lo que estamos viendo aquí en Esdras. Habían sido deportados, y se acuerda que
el capítulo anterior vimos que otros hombres mandaron una carta al rey Artajerjes y se detuvo la obra. No querían que se reconstruyera el templo del Señor. Los enemigos de Judá de ese tiempo que estaban ahí con los desterrados, los estaban hostigando y hostigando, de manera tal que pararon la obra del templo y entonces empezaron a reconstruir sus casas. Eso es lo que, si usted lee el primer capítulo del libro de Ageo, del profeta Ageo, es lo que Dios le estaba recriminando al pueblo. Por eso es que no les rinde su economía, por eso es que ustedes no prosperan, porque han puesto en primer lugar sus intereses y no la casa del Señor. Lea el primer libro del profeta Ageo, es lo que está diciendo. Y después, en Zacarías 1, 1 al 3, el profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Ido, recibió un mensaje del Señor en el mes octavo del segundo año del reinado de Darío de Persia. El Señor se enojó con sus antepasados, así que dile al pueblo, el Señor Todopoderoso dice, vuelvan a mí, dice el Señor Todopoderoso, y yo volveré a ustedes, lo dice el Señor Todopoderoso. Así que entonces, hermano, este es el contexto donde viene este primer versículo del capítulo 5 de Esdras. A ambos profetas, Dios les da un mensaje, les dice, vayan y díganle al pueblo que reinicien la construcción del templo, que no paren la obra. Porque de esa manera, hermano, es que Dios iba a bendecir al pueblo. Hay algo que usted necesita comprender, hermano. Cuando usted y yo éramos enemigos de Dios, independientemente de lo que usted piense, usted podría decir, no, es que a mí me iba bien. Yo no estaba tan mal, tenía un muy buen trabajo, tenía un muy buen salario, o yo era un profesionista, o yo era un comerciante, o yo era esto, yo era aquello. El asunto, hermano, es que su vida giraba en torno a muchas situaciones, ¿vale? O había pleitos, o había situaciones, o había incluso endeudamientos, y aunque todo parecía estar bien, de repente había situaciones en la familia que no estaban bien. Ya sabemos de lo que es el adulterio, ya sabemos lo que es la fornicación, todo eso, hermano. Nuestros hijos andaban desviados, nuestros hijos andaban perdidos. Entonces no todo tenía que ver con prosperidad material. Y usted llega, hermano, usted y yo llegamos al Evangelio de Cristo, y entonces Dios nos dice, tienes que meterte en orden, y lo primero en tu vida debo ser yo. Lo primero, ¿vale? Si obedeces mis mandatos y haces lo que yo te digo, yo soy el que te va a prosperar, ¿vale? No necesariamente, hermano, prosperidad material tiene que ver con bendición de Dios, no necesariamente. Pero usted y yo ya leímos Proverbios y también leímos Eclesiastés, ¿se acuerda? Ya los hemos estudiado. Normalmente, hermano, cuando uno pone en primer lugar a Dios, a usted no le falta nada, ¿vale? No solamente sus finanzas marchan bien, sino también casi todos sus asuntos marchan bien. De repente hay situaciones cuando nosotros nos olvidamos de poner en primer lugar a Dios y entonces las cosas empiezan a ir no tan bien. Te pongo un ejemplo. Hay pastores que sus hijos no quieren saber nada de Cristo, pero nada. ¿Por qué? Porque según ellos pusieron en primer lugar a Dios y no es verdad. Pusieron en primer lugar el ministerio. Pusieron en primer lugar tu persona. Un pastor que recibe la aprobación de la iglesia, pero que nunca estuvo en casa educando a sus hijos. Hay hijos de pastores que incluso que se han suicidado. ¿Por qué? Porque precisamente, hermano, el ser llamado a ser un pastor no tiene nada que ver, hermano, con dejar todo. Si tú lees y sabes leer la palabra del Señor correctamente, te vas a dar cuenta que Pablo dice, bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Él era una persona no casada. A él le fue concedido el don del celibato. Él no necesitaba una mujer a su lado, ¿vale? Él podía estar sin esposa, porque estaba completamente entregado a Cristo.
Y si tú ves, él dice, a mí me gustaría que todos fueran como yo para que no tuvieran que estar metiéndose en problemas. Pero el casado tiene que atender los asuntos también del mundo, tiene que complacer a su esposa. Y lo mismo le dice a las jovencitas. La soltera se ocupa de las cosas del Señor, de guardarse pura en espíritu y en cuerpo, mientras la casada tiene que ocuparse de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposo. Y eso, hermano, significa que tú no puedes delegar tus asuntos personales a nadie. Es que yo soy el pastor y Dios me mandó a llamar al pastorado, pero tu primera iglesia, hermano, cuando tú eres pastor, tu primera iglesia es tu familia, tu esposa y tus hijos. Tú tienes que modelar a Cristo para ellos. Tú tienes, hermano, la responsabilidad de sostenerlos y tienes la responsabilidad de enseñarles la fe a través de tu vida. Eso es la función de un pastor. Tú no puedes delegar la educación de tus hijos. Bueno, que los maestros les enseñen las cosas académicas y que la escuela dominical eduque a mis hijos. Y bueno, que los hermanos se hagan cargo de ellos, de cuidarlos. No. Tú y tu esposa son los responsables de sus hijos. Estoy hablando de pastores. Porque te vuelvo a repetir, hay casos en los cuales los hijos se fueron al mundo. ¿Por qué? Mi padre nunca estuvo. Siempre estaba para los hermanos, siempre tenía consejería, siempre había gente en su oficina atendiendo, pero nosotros nunca lo veíamos en casa, nunca se preocupó por nosotros, no sabía ni quiénes eran nuestros amigos. La presión sobre los hijos de un pastor es muy fuerte, hermano. Todo mundo piensa que tiene derecho a llamarles la atención. Todo mundo piensa que tiene derecho a decirles cómo deben comportarse. No, hermano, usted preocúpese por los de su casa. Por los hijos del pastor tiene que preocuparse el pastor. Porque es muy fácil dar consejos, pero no aplicarlos. Eso es bien sencillo, hermano. Yo le puedo decir a otros cómo vivir, pero a ver, tú vive como dices que hay que vivir. No, hermano, es que a los hijos hay que darles disciplina y cuando se trata de poner la disciplina tú a los tuyos no se las pones. No, hermano, es que hay que abstenerse de todo. Pero tú y yo no nos abstenemos de todo. O sea, vuelvo a repetirte, es muy sencillo. Decir palabras es muy sencillo. Te voy a decir lo que me decía un antiguo director que yo tuve. Decía, al papel pone lo que quieras, aguanta lo que quieras. Pero ya en la práctica, hermano, es diferente. Entonces, el asunto aquí, hermano, es que Dios le dice a los profetas, vayan y díganle al pueblo esto. Que pongan manos a la obra. Que no estén dependiendo ni de las amenazas ni de las circunstancias. Que confíen en mí. Estos dos profetas instaron a los israelitas a que reanudaran la obra del templo en vez de construir casas caras y lujosas para ellos mismos. Zorobabel y Jesúa obedecieron al Señor y ordenaron que la construcción empezara de inmediato. Notemos aquí que la obra continuó y no por el poder del decreto del rey, sino por la acción poderosa del Espíritu Santo que hablaba a través de los profetas de Dios. Nuevamente se levantó una ola de oposición, aunque esta vez ciertamente los enemigos fueron más razonables y hablaron con verdad. El capítulo pasado, hermano, entre el capítulo 4 y el 5 hay una distancia de tiempo. Y la semana pasada vimos que aquellos hombres mintieron con respecto a lo que estaban reanudando la obra. Dijeron, están reconstruyendo toda la ciudad. Y no era así, era solamente el templo. Y en ese sentido, hermano, estos hombres no mintieron. Ellos dijeron, están haciendo esto y nosotros los cuestionamos. Queremos saber qué dices tú, rey. Y eso, hermano, ¿quién lo hace? Lo hace Dios. Dios es el que está al cuidado de la obra. Dios es el que está al cuidado de nosotros. Versículos 1 y 2 ya lo dice así. Ya vimos que en ese tiempo los profetas Ageo y Zacarías, y dice también, hermano, que Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, respondieron y continuaron la construcción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos y los ayudaban. Durante ese tiempo los judíos tenían un altar y un tabernáculo, pero los consejeros que habían sido alquilados para detener la obra les dijeron que no había llegado la hora de edificar el templo. El pueblo se convenció de ello
Y así llegó a la situación descrita en Ageo 1:4, que ya lo vimos, de que ellos habitaban en casas artesonadas mientras la casa de Dios estaba en ruinas. Fue una bendición que tuviesen dos buenos ministros de Dios. Para eso están los ministros de Dios, hermano. Para eso es la vida de un pastor. ¿Para qué? Para decirle al pueblo, confíen en el Señor, obedezcan al Señor. Para eso puso esos dos profetas el Señor. Ahora, ¿por qué estos ministros persuadieron al pueblo a poner de nuevo en marcha el asunto? El templo de Dios entre los hombres ha de ser edificado no por fuerzas seculares, sino por la palabra de Dios. Así como las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, tampoco las herramientas de nuestra construcción son carnales, sino espirituales. Es deber de los profetas de Dios animar al pueblo de Dios para hacer el bien y ayudarles en ello, fortalecer las manos y mediante consideraciones sacadas de la palabra de Dios, avivarles el sentido del deber y animarles a cumplirlo. Entonces, en palabras sencillas, hermanos, significa que el pastor, incluida la familia del pastor, son responsables de dar ejemplo a la iglesia. Pero todo el liderazgo, en este caso era Zorobabel y Jesúa, ellos obedecieron a los profetas. Ese es algo, hermano, que en la iglesia de hoy hay mucha rebelión o mucha rebeldía en el corazón de los líderes. Cuando Dios levanta a un líder, hermano, no significa ningún privilegio. Es decir, ya te lo he explicado muchas veces, el ser pastor no es ningún privilegio, solamente es un llamado y una responsabilidad delante de Dios. ¿Va? Después, el pastor levanta a un grupo de personas que Dios mismo escoge para que sean los líderes de los diferentes ministerios que haya en cualquier iglesia. Esos líderes, hermanos, no se pueden mandar solos y no pueden hacer lo que se les pegue la gana. Porque aquí los profetas le dicen a los líderes del pueblo, a Zorobabel y a Jesúa, dice el Señor que se reconstruya el templo. Dice el Señor que pongan manos a la obra. Y ellos, hermano, obedecieron. Entonces, dése cuenta de la cadena. Dios da una palabra al profeta, el profeta da la palabra al líder, y el líder toma manos a la obra y le dice al pueblo, reconstruyamos. Entonces, es un todo, hermano. ¿Sale? Y hay iglesias en donde el pastor dice una cosa y un líder dice otra cosa. Y por eso luego vienen las divisiones. Entonces, hermano, se requiere un mismo espíritu y se requiere que todos tengamos la misma visión hacia dónde vamos. Y eso fue lo que pasó aquí. En esta situación, esos hombres se sujetaron a los profetas de Dios y se inicia nuevamente la construcción. Versículos 3 al 17, vamos a irlos leyendo así por partes. Dice, sin embargo, Tatnai, el gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar-Boznai, junto con sus colegas, pronto llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿quién les dio permiso para reconstruir este templo y restaurar esta estructura? Así como Dios despertó el ánimo del pueblo y de los líderes y de todo mundo, así también el enemigo no descansa. Y también se va a levantar oposición. Siempre que tú quieras hacer algo para Dios, siempre se va a levantar oposición. Siempre que tú quieras, hermano, enseñar rectamente la palabra de Dios, se va a levantar oposición. Va a haber siempre quien no esté de acuerdo con lo que Dios dice. Si tú le dices a las personas el día de hoy que la palabra de Dios sigue vigente, ellos te van a decir no. Porque Dios, fíjate la idea de estos líderes, porque Dios siempre se amolda a los tiempos. ¿Dios se amolda a los tiempos, hermano? Si la palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿sí o no? Entonces Dios no se amolda a los tiempos. O sea que es como decir, el día de hoy Dios está de acuerdo que los homosexuales vivan como se les pegue la gana. ¿Eso es verdad? Lea usted la Biblia.
En el Antiguo Testamento, aquellos que hombre con hombre los mataban inmediatamente, hermanos. Dice, córtalos del pueblo. Y en el Nuevo Testamento, el Señor dice en su palabra, en varios lugares, dice, porque ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ¿qué? Heredarán el reino de los cielos. Por más, hermano, que se levanten iglesias lésbico gay, que digan que ellos tienen la palabra de Dios y que mente todo tipo de mentiras, por más que eso suceda, hermano, no es así. ¿Qué fue lo que ofendió a esta persona que le comenté hace un momento? El que yo la semana pasada dije, hermano, que los católicos están completamente errados, que un sacerdote está completamente ciego espiritualmente hablando, porque tú no puedes decirle a la gente que Dios es Dios y luego decirle que la Virgen María también es Dios, porque eso es mentira. Tú no le puedes decir a la gente que adore imágenes, porque Dios dice en su palabra que no adorarás imágenes. ¿No dice eso en la palabra del Señor? Ahora, si eso molesta, hermano, pues qué pena. Pero yo no puedo decirle aquí, no, los católicos pueden ir al cielo con nosotros, porque por ahí hay cada despistado. Estoy hablando de pastores que han dicho que unos cuantos católicos nos vamos a llevar una sorpresa, nos vamos a llevar porque unos cuantos católicos van a estar en el cielo. Pero eso es lo que tú dices. Yo escuché, hermano, a mí no me lo contaron, yo lo escuché, a un hombre que es teólogo, es experto en griego. De hecho, uno de los comentarios que yo tengo, hermano, ahí viene su nombre de este hermano, de su aportación. Y él dijo, yo creo que al final Dios va a salvar a todos. Pero la Biblia no dice eso. Nunca Dios dice que al final, vamos a Apocalipsis, hermano, para que usted se convence. Apocalipsis 22. Vamos a leer del 12 en adelante, ¿le parece? Hasta el 16. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Es Dios hablando, es Cristo hablando, es el Espíritu Santo hablando, ¿sale? Benditos son los que lavan sus ropas, a ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira. Reina Valera, hermano. ¿Qué dice ahí en el 15? Entonces, ¿son palabras mías, hermano, o son palabras del Señor? Y eso no ha cambiado. Yo sé, hermano, que todos amamos mucho a nuestros familiares. Yo lo sé. Pero eso no te sirve para que se salven. Esto no es como en la católica, ve y compra indulgencias. Reza no sé cuántos padres nuestros, llaves Marías para que los saques del purgatorio y vayan al cielo, para que los saques del infierno. Hay gente loquita, y esos no son pastores, son perros mentirosos, que han dicho, el Señor me dice que hoy yo voy a orar para que tu familiar que fue sin Cristo va a salir del infierno. Mentira. ¿Vale? Eso es una vil mentira. Pero eso sí, hermano, no se les olvida antes decirte, dependiendo de la ofrenda es la oración. Y ese día te roban tu dinero. ¿Vale?
Pues no, hermano. Jesús dijo, una vez que los fariseos y escribas le dijeron, este por Belcebú echa fuera a los demonios. Y dijo el Señor Jesús, toda blasfemia contra el Padre o contra el Hijo será perdonada. Toda blasfemia contra el Padre y contra el Hijo. Tú puedes decirle groserías a Dios, tú puedes insultar a Cristo, tú puedes hacer incluso cosas muy burdas o muy fuera del lugar, ¿vale? Puedes incluso ser satanista y agarrar una Biblia y verla y ponerle ahí un montón de cosas. Y si te arrepientes, Dios perdona. Pero dice que la blasfemia contra el Espíritu, esa no va a ser perdonada. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu, hermano? No creer en el Hijo de Dios. Si tú no crees en Cristo, hermano, y bueno, estoy hablando en primera persona, pero si las personas no creen en Cristo, no hay forma de salvarlas. No hay forma. No, hermano, no es, bueno, está en el hecho de muerte y voy a ir a orar por él para que se arrepienta. Repite esta oración. No sirvió. O sea, no te ilusiones, no sirvió tu oración, ¿sale? Ese es un método humano, ese no es Dios actuando, eso lo hiciste tú. En tu gran corazón crees ser más bueno que Dios para salvar a uno que se está muriendo. Y no, esa obra no es más que una obra humana. La verdadera obra del Espíritu, hermano, no se hace así. La verdadera obra del Espíritu es, tú pagas el precio, hermano, en oración todo el tiempo por esa persona que tú quieres que sea salva. Lo vimos en el discipulado primero. Debes tener nombres anotados ahí y estar intercediendo y intercediendo y intercediendo, porque tú no sabes si en algún momento, y Dios no requiere de personas, eso debes de metértelo en tu mente, hermano. Dios no requiere personas. ¿Tú qué sabes si Dios va a visitar esa alma? Y solamente es un asunto entre esa alma y Dios, y esa persona se arrepiente. Así es como sucede, hermano. Tú y yo no tenemos la facultad de decir quién va al cielo y quién va al infierno. No tenemos esa facultad, porque no conocemos el corazón. ¿Quién, dice el texto bíblico, engañoso es el corazón más que todas las cosas? ¿Quién lo conocerá? Dios es el que conoce los corazones. Dios sabe quién se va a ir, quién no. Ahora, ¿por qué decimos esto, hermano? Porque el texto bíblico dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Pero en tu nombre, Señor, hicimos esto, hicimos aquello. No los conozco. Entonces, el único que tiene el conocimiento de quién se salva es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Nadie más. Todo lo demás, hermano, que tú y yo hagamos son esfuerzos humanos. Ahora, ¿qué nos fue dado a nosotros? Usted vaya y predique el Evangelio. El Evangelio, ¿vale? No ande condenando a la gente. Tampoco le ande ofreciendo bisutería para que te salve, ¿no? Te traigo unos cristalitos que brillan bien bonito. Porque mira, si tú estás en problemas, Cristo es la solución. ¿No tienes trabajo? Cristo te da un trabajo. Y eso, hermanos, son vender oropel. No. El Señor manda que te reconcilies con Él, porque eso es lo que dice en su palabra. Y a través de lo que hemos conocido al Señor, te digamos que Él manda que te arrepientas, que te vuelvas de tu mala manera de vivir a Cristo. Y ese es el Evangelio, hermano. Que Cristo murió por todos los pecadores, fue crucificado en una cruz y resucitó al tercer día, y ahora está sentado a la diestra del poder de Dios, intercediendo por todo aquel que ponga su esperanza en Él. Hoy es el tiempo para que tú te arrepientas. Y luego entra el método humano. A ver, repite conmigo. Pregúntale de qué se arrepintió. Pregúntale si entendió de qué se trató el asunto.
Pero si te presta oído, hermano, tú estás constantemente hablándole del Señor, para que Dios haga esa obra extraordinaria y un día lo veas sentado aquí o en cualquier otra iglesia, alabando y exaltando a Dios. Así es como sucede. Ahora, hermano, cuando tú tienes al Espíritu Santo, tú no puedes seguir viviendo como se te pegue la gana, porque el mismo Espíritu te está diciendo, estás mal, estás en pecado, tienes pecado oculto, no lo has confesado, no te has arrepentido porque no has cambiado tu manera de vivir. No sé si soy claro. El Espíritu no te va a dejar en paz. Si no, ¿por qué crees que dejó todas esas cartas del Nuevo Testamento? Porque había gente, por ejemplo, hermano, en algunas de las iglesias de Corinto, de Éfeso, de ese tipo de Galacia, todavía seguían ¿qué? O malas prácticas, agarraban y está mal puesto esto. Ya. Por eso Pablo tiene que escribir, el que roba ya no siga robando, trabaje, trabaje para que tenga que compartir con los demás. Había gente que muy sensual, había mujercitas que les encantaba ponerse vestidos ostentosos y joyería ostentosa para llamar la atención. Y Pedro tiene que decirles, hermanas, esa no es la conducta ni la vestimenta de una mujer de Dios. La vestimenta de una mujer de Dios y la conducta de una mujer de Dios es un espíritu humilde y afable. La joyería no importa, para Dios no importa qué tan elegantes nos veamos, sino cuánta humildad hay en el corazón. Se los dice también en una de sus cartas, les dice, porque de qué sirve si tú entra una persona adinerada y le dices, siéntese aquí junto a mí. Y está un hermano completamente humilde y tú le dices, no, tú siéntate ahí en el suelo. Los tiene que reprender en sus actitudes, hermano. Los tiene que reprender en las actitudes que tenían, por ejemplo, que unos en la cena del Señor ya estaban hasta embriagados y otros ni siquiera habían comido nada. Y dice, ustedes no entienden lo que es la cena ni la mesa del Señor. Hay quien, hermano, en la cena del Señor sabe que está mal en su vida y todos, yo me echo que todos vean, estoy en comunión con Dios. Te interesa más la opinión humana que lo que Dios diga. Y dice, Pablo, dice, por eso muchos están enfermos, incluso se han muerto, porque quieren vivir vidas dobles y no se arrepienten. Hermano, vuelvo a repetirle, nosotros somos responsables de dar ejemplo, no solamente de eso, sino también de hablarle la verdad al pueblo. Todo lo que Dios ha levantado en el liderazgo, somos responsables de eso. Sí, eso fue lo que hicieron estos hombres. Pero siempre va a haber oposición, no se te olvide. Siempre que tú quieras hacer algo correcto, cuando quieres que venga una reforma, lo estamos viendo los días viernes, siempre que quiere venir una reforma, un despertar espiritual, nunca va a faltar, hermano, que el enemigo se oponga a eso. ¿Por qué? Porque no le conviene. Te lo he dicho muchas veces, imagínate, hermano, que esta iglesia, que esta congregación de aquí, nos volviéramos de veras a Dios con todo nuestro corazón y ganáramos toda esta colonia y la que sigue y la otra que sigue. Y entonces, hermano, se acaba la delincuencia, se acaba la venta de drogas, se acaba la tranza, todo el mundo paga sus impuestos y paga el agua y no anda tirando el agua, ¿no? Debes de ver donde yo vivo, hermano, un montón de fugas y nadie le importa. Dios corrige las vidas, hermano, y entonces ¿quién empieza a perder? Pues el enemigo. No te sorprenda que se vienen en contra de nosotros, porque eso es lo que va a pasar. ¿O no has leído Apocalipsis de los dos testigos? Que empiezan a predicar. ¿Qué les pasó a los dos testigos? Los mataron. Pero dice que Dios, ¿qué? Los volvió a la vida. Que Jesús dijo, no teman al hombre que solamente puede, ¿qué? Matar el cuerpo y después ya no puede hacer otra cosa. Teman a aquel que tiene el poder para echar tu alma al infierno. Y ese es Dios. A Él tengámosle miedo. Ay, no es que me vaya a ver el pastor, me vaya a ver el hermano. ¿Más miedo a un ser humano que a Dios? Ahora,
Tan pronto como el Espíritu de Dios despertó a los amigos del templo para que se interesaran en él, despertó también el espíritu maligno a sus enemigos para que se opusieran a él. Mientras el pueblo edificaba sus casas artesonadas, sus enemigos no los molestaron, pero en cuanto se pusieron a trabajar en el templo, surgió la alarma y todos ellos vinieron a detener la obra. Todos ellos. Se citan aquí los nombres de los adversarios, Tadnai y Setar Boznai. Estos dos, aunque se oponían a la ratificación del templo, al menos estaban dispuestos a decir la verdad. Al menos es bueno que algunos tengan, si no fe, sentido del honor. Eso sí, yo reconozco, hermano, que entre los católicos, incluso entre otro tipo de sectas, hay gente que es muy honorable. Vive de acuerdo a sus principios. Ayer platicaba yo con un hermano y, por ejemplo, veíamos el asunto este de los grupos de cuarto y quinto paso. ¿Vale? Yo le decía, y yo no niego, hermano, porque yo estuve ahí. Yo no niego lo que pasa en esos lugares, hermano. Yo no niego que, porque tú debes entender, Dios es el Dios de toda la tierra. ¿Vale? Y si Él le place, hermano, Él va a hacerse presente en donde se le busque de veras, porque él no quiebra su palabra. Un corazón contrito y humillado tú no lo despreciarás, oh Jehová. Y hay personas que en ese lugar en verdad están buscando de Dios, en verdad. ¿Vale? Y por esas personas Dios se hace presente. Ahora, lo que yo le decía a este hermano es, pero el asunto con esas agrupaciones es que están muertos espiritualmente. Ellos al final, hermano, de la famosa experiencia, ellos te llevan y te dicen, vamos con el jefe. Y ahí sucede algo, hermano, que Dios se manifiesta de la manera que Él quiere, y entonces ellos dicen, ha nacido un nuevo bebé. Sí, pero es el bebé de Rosemary. ¿Vale? Porque sigue siendo un monstruito. Espiritualmente no pasó nada, no hubo vida espiritual. Quiero que entiendas eso. No se te envió ahí, hermano. Cuando se te envió ahí, no se te envió para que nacieras de nuevo. Tú ya habías nacido de nuevo. Se te envió ahí para que te dieras cuenta cuán falsa es tu religión. Tú, la tuya, tu ejercicio de la religión. Para que veas cuán ciego estás de que no ves la necesidad, hermano. De que tú estás bien cómodamente ahí en tu casita y en el templo, mientras hay gente que de verdad está sufriendo y tú no vas por los perdidos. Nosotros como iglesia no vamos por los perdidos. A eso se te envió y nunca lo entendiste. Era para que tuvieras una confrontación contigo mismo y vieras tu hipocresía. A eso se te envió. Y nunca lo entendiste. Pero ahí, hermano, no está la vida espiritual. Ahí no está la vida de Cristo. Y te explico por qué yo le decía a este hermano. ¿Por qué? Porque cuando viene el aniversario del famoso grupo, hermano, traen a la Sonora Ponceña, traen a la Changa, traen a todo mundo y ponen todo tipo de música. Ah, sí, no toman, pero ¿cómo fuman? Ya no toman, pero ¿cómo se suben a una tribuna y siguen hablando un montón de pestes con su boca? Y eso no sucede cuando tú tienes vida espiritual, porque el Espíritu Santo toma control de ti y de tu boca ya no salen malas palabras, porque dice el texto bíblico, hermano, que de una misma boca no puede salir, de una misma fuente no sale bendición ni maldición. Y eso, hermano, no sucede ahí, por lo tanto están muertos espiritualmente. ¿Vale? Ese es el punto, hermano, con esto. Cuando tú y yo hemos venido a novedad de vida, como lo leíamos ahorita en Corintios, el que está en Cristo, nueva criatura es. Ya no es una persona con ese viejo molde. Ha sido transformado por dentro
Pero es necesario que esa persona permanezca. Acuérdense, vimos un versículo que dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Si permanecemos en Cristo. Cristo no andaba maldiciendo gente. Cristo no pensaba mal de las personas. Tan no pensaba mal, hermano, que él sabía perfectamente que Judas lo iba a traicionar, ¿cierto o no? ¿Y qué hizo Cristo? Lo siguió amando. Lo siguió amando. Tú y yo a veces decimos, no, es que yo amo como Cristo. Tienes un familiar o alguien muy cercano a ti que es rebelde, que es contumaz, y tú dices, no, es que yo lo estoy amando como Cristo, pero así también amas a los vecinos y a todo mundo. Entonces tú no amas como Cristo, hermano, no te autoengañes. No amamos como Cristo. Amamos a los que nos caen bien, soportamos a los que nos conviene, pero no amamos a todos como Cristo. Entonces, hermano, el asunto con esto es que hay personas que de verdad son honorables, pero eso no significa que ¿qué? Que tengan vida espiritual. ¿Sale? No te dejes engañar. Estas personas hicieron lo correcto. Fueron y dijeron, a ver, ¿quién les dio permiso? Necesitamos también los nombres de los encargaditos. Y le vamos a escribir al rey para ver qué va a pasar con esto, porque no estamos de acuerdo en que esto se reconstruya. No mintieron como los otros. Solamente pusieron ahí lo justo, lo que estaba sucediendo. Les preguntamos a los líderes quiénes les dio permiso para reconstruir este templo y restaurar esta estructura. También exigimos sus nombres para poder comunicarle a usted quiénes eran esos líderes. Ellos dieron la siguiente respuesta. Fíjese bien. Cuando alguien a usted lo cuestiona, hermano, cuando alguien a usted le comenta algo acerca de su actitud, de sus palabras, ¿usted cómo reacciona? Voy a poner un ejemplo. Tienen nuestros hermosos vecinos, ¿no? Se roban la luz. Ponen aquí todo su... ¿Cuántos de ustedes han tenido el deseo de salir y decirles, ya, apaga tu cochinada? Fíjate bien lo que hace un verdadero cristiano, hermano. Los enemigos de la iglesia no son todos igual de perversos y testarudos. Los ojos de Dios velaban sobre los ancianos de los judíos que estaban ocupados en la obra. Eso nunca se te debe de olvidar. Dios está al cuidado de esta iglesia, hermano, de tu vida y de la mía. A fin de que sus enemigos no les obligasen a cesar, como habrían hecho hasta que el asunto llegase al rey Darío. Los enemigos se contentaban con que cesaran hasta recibir instrucciones del rey acerca de la obra, pero los ancianos del pueblo vieron que los ojos de Dios velaban sobre los judíos y no quisieron cesar mientras no se recibiesen del rey instrucciones en contra, pues sabían que Dios los protegía en su obra, con lo que se sentían animados a proseguir con todo vigor, pese a toda la oposición que se les hiciese. Los ancianos de los judíos dieron a los samaritanos un informe cumplido y claro de su proceder. A la pregunta, ¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa? Ellos respondieron, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Escucha la respuesta. ¿Quién les permitió? ¿Quién les dio autorización? ¿A ti qué te importa? Yo soy hijo de Dios. Dale pues. ¿Qué? ¿No estás de acuerdo? Ellos dicen, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. El Dios a quien adoramos no es una deidad local y por ello no se puede acusar de rebelión al levantar este templo en su honor, sino que adoramos a un Dios del que depende todo el universo y por tanto su obra debe ser protegida por todos e impedida por ninguno. Y añaden, fue por los pecados de nuestro pueblo por lo que fuimos desposeídos por algún tiempo de ella. No porque los dioses de las naciones hayan prevalecido contra nuestro Dios,
sino porque nosotros le provocamos, y es por lo que nosotros y nuestro templo fuimos entregados en manos del rey de Babilonia. Pero ahora el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Ya estamos, hermano, a unos días del famoso Halloween, ¿cierto? Ya andamos ahí subiendo ahí en redes sociales, o se anda subiendo, no al Halloween. Mis hijos no son del diablo, mis hijos son de Dios. Está perfecto. Hermano, ¿qué clase de educación has dado en tu casa? ¿Qué clase de testimonio eres en tu casa? ¿Qué clase de programación ves? ¿Qué clase de música escuchas? ¿Qué es lo que te conduces? ¿Cómo respondes? ¿Cómo tratas a tus vecinos? ¿Cómo es tu conducta constantemente ahí en tu casa? Porque estos hombres dicen, lo primero es que reconocemos que esto que nos pasó fue por causa de nuestros padres, por causa de nuestros antepasados. Ellos se rebelaron contra Dios. Y esa es la razón por la cual ahora estamos así. Pero ¿qué hacemos nosotros normalmente, hermano? Y no estoy hablando de nosotros, estoy hablando del pueblo de Dios en general, ¿sale? Siempre andamos culpando o al diablo o al todo mundo, pero nosotros no, nosotros somos buenos. Es que yo me esfuerzo, es que yo le echo ganas. ¿A qué? ¿No? Porque nosotros pensamos, no, que no hay que comer pan de muerto, que eso es pecado, no hay que comer moronga porque eso es contra Dios. Y Pedro estaba en casa de Simón el curtidor, de repente tuvo hambre. Y entonces vio una visión, 3 veces se repite la visión. Y un lienzo con todo tipo de animales, reptiles, de todo. Mata y come. No, Señor, porque jamás ha entrado cosa impía o sucia a mi boca. Lo que yo limpié, tú no lo llames inmundo. El asunto de Pedro es, yo no me junto con los gentiles porque fuchi, me contamino. Y Dios le tiene que dar una lección a través de la vida de Cornelio, que manda a llamarlo, porque así le dijo un ángel, manda por Simón Pedro, que está en casa de un tal Simón el curtidor, está en Jope, y tráelo. Mientras Pedro está explicando la palabra de Dios, viene el Espíritu Santo y bautiza a los gentiles. Y Pedro dice, ¡wow! Y por fin entienden la famosa visión. ¿Vale? Y si alguna vez has leído la Biblia, hermano, dice que si nosotros con acción de gracias oramos por lo que va a entrar en nuestra boca, que Dios lo limpia, ¿sí o no? Perfecto. Entonces ya, oh, por fin ya, el pastor ya nos dio libertad para comer lo que sea. No, hermano, no entendiste nada. Pablo dice, los maduros no menosprecian a los, ¿qué? A los inmaduros. Y los inmaduros no anden juzgando a los maduros. ¿Ah? Este hermano no ora, así como todos oramos. Porque este hermano viene y trae gorra a la iglesia. Estamos en la presencia. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Porque de repente has visto que hemos dejado que haya ciertas personas que traen hasta su gorra, ¿vale? Y tú estás bien ofendido. No respeta la casa del Señor. Espérame, déjate explico. Porque dice que el maduro no menosprecia. Y Pablo dice, el reino de los cielos no consiste en comida o bebida, ¿cierto? Dice Pablo, si tú estás seguro en tu corazón de lo que estás haciendo, tú no puedes ser juzgado porque has entendido el principio de que Dios es soberano en todo, ¿vale? Y que si yo doy gracias a Dios, todo es limpio. Pero si al lado mío, si hay una persona que es débil en el evangelio, que todavía no tiene bien las convicciones, te ve a ti
que eres maduro, comiendo pan de muerto, comiendo moronga, él se va a sentir ¿qué? Ofendido y confundido. Él va a decir, ya no entendí. El pastor dice una cosa y este hermano hace otra. Yo ya no entendí. ¿Quién le hago caso? Dice que Cristo también murió por esa personita. Así como murió por mí, murió por esa personita. Y yo no voy a hacer nada que ponga tropiezo, que entorpezca o que lastime a alguien por quien Cristo murió. Entonces yo sé en mi conciencia que tengo libertad de parte de Dios, que no estoy pecando contra Dios. Porque eso no es otra cosa más que harina y azúcar. ¿Vale? Y los ídolos nada son. De Pablo. Es que si vistes a tu hija de brujita y de diablito, estás entregando. No. Entiéndeme. Nadie más fuerte que Dios, pero ¿por qué tengo que hacer algo así? Ay, es que ha salido calaverita. Cómprales un costal de dulces. Ahí están los dulces. No hay problema. ¿Te quieres disfrazar? Te disfrazo de por diosero si quieres. Te compras su postal, sus botes y su perro. Te disfrazo de princesa. Te disfrazo de esto. Porque déjame explicarte, digo, eso lo hacen las personas que no tienen a Dios. Nuestra familia es cristiana y nosotros alabamos la luz, no las tinieblas. ¿Vale? Pero se los empieza a explicar así. Entonces tú no tienes necesidad, nosotros como familia cristiana no tenemos necesidad de estas cosas. Pero es que en la escuela me piden, pastor, que yo mande a mis hijos. Ay, hermano, al día de hoy como está la escuela, nadie te dice nada, hermano. En mis tiempos en la prepa ibas, no podías ir, ibas así pelado como yo. Oye, hermano, en la prepa hasta parecen mujeres los chamacos. ¿En serio? Pelos que traen, no les puedo decir nada porque estás violando sus derechos. Y ahora tú me sales con que es que en la escuela los obligan. No es cierto. No los mando ese día y ya. Ay, pero no los pueden ni reprobar. ¿Soy sonso? No los pueden ni reprobar para que no me andes choreando. Los tienen que pasar así como usted. Porque ahora ya las leyes ya lo puedes lastimar. Aparte de burro, delicado, ¿no? Porque no saben nada. Bueno, al siguiente año. Pastor, ¿qué hago si yo soy educador? Yo soy maestro. ¿Qué hago? La verdad, yo soy cristiano, no puedo apoyarlo en él. Le cuesta su plaza. Y entonces, hermano, la Biblia está de adorno. Que dice que si tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti. Cualquiera se enferma, hermano. ¿Vale? No voy. Ya. No tengo por qué mentir. Porque anda diciendo, ¿qué cree? Me enfermé. No, voy. ¿Qué pueden hacer? Contarme un día. Luego. A la iglesia faltas con cualquier pretexto. ¿Explico, hermano? Tenemos más miedo al hombre que a Dios. Entonces, mi querido hermano, la respuesta que ellos dan es una respuesta tan humilde y tan mansa, hermano. Aprendamos de aquí a presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Mi hija está en la universidad y está en el taller de teatro porque por alguna razón que no lo he entendido, dice que tiene que acumular no sé cuántos puntos porque al final eso le va a ayudar
y es de los mejores promedios para las plazas que dan. Luego toman en cuenta a los más destacados y a los que tuvieron ciertos puntos. No recuerdo bien cómo se llama el programita esa. El asunto es que ella está en teatro. Y el pastor dijo, el maestro dijo, viene una pastorela y que le da el papel de diablito. Y mi hija no dijo nada. Yo le pregunto a mi esposa, oye mamá, ¿qué hago? Pues habla con el maestro, dile que tú no puedes, que eres cristiana. Sí, dile que tú no vas a interpretar ese papel, que te dé otro cualquiera. El maestro quería decirle que no me siento cómoda con ese papel. No es que mis principios y mi fe no me permiten. Y que el maestro le dijo, bueno, entonces cada que le dé un papel, tengo que preguntarle si sus principios y su fe se lo permiten. Sí. Sí, porque si no tengo problemas con mis papás. Tienes que ser así, hermano. Sí. Porque si no, si en estas cosas, hermano, tan pequeñas, no sabes decir que no, imagínate cuando alguien la quiera seducir. ¿Qué crees que va a hacer? Va a ceder, con tal de que el príncipe no la deje, o con tal de que la princesa, ¿no? No se vaya. Así es como comprometemos, hermano, nuestros principios. Somos cobardes, que no defendemos la fe con todo nuestro corazón, porque nos importa más la opinión del ser humano que la de Dios. Así de sencillo es esto, hermano. A lo mejor, hermano, algunos se ofendieron la semana pasada por lo que yo dije, ay, el hermano, este pastor es un pecador, está endeudado hasta la camisa. ¿Qué prefieres, hermano? Que aquí ponga mi cara de santo y después, como pasó hace unos días atrás, y después diga, pastor de la iglesia, en adulterio. ¿Es lo que prefieres? Yo no estoy diciendo, yo nunca dije, hermano, que mi conducta es digna de aplaudir, ni mucho menos. No, yo te dije, eso es pecado contra Dios porque no confiaste en Dios. ¿Vale? Te lo dije así claro como es. Ya. Yo no quiero estarme escondiendo. Que el Señor me diga, oye, Señor, es que yo, mi prestigio. ¿Cómo le iba a decir a la iglesia que no confío en ti? Y luego, a mí lo que me interesa, hermano, es que Dios me encuentre aprobado. Que Dios va a tratar conmigo, pero Él va a tratar conmigo. Que tú pienses, hermano, Dios te bendiga. La salvación no me la diste tú, me la dio Cristo. A veces, hermano, se requiere de eso. Que seas así, ultra tajante. Entonces, esos hombres respondieron de esa manera. Somos siervos del Dios y del cielo y de la tierra. Estamos construyendo para nuestro Dios, porque Él es un Dios único. Y no vamos a detenernos porque Él está con nosotros. Pero no fue en un tono de pleito, hermano. Fue en un tono de decir, sabemos quién es nuestro Dios. ¿Sí? Los samaritanos llamaron al templo de Jerusalén la casa del gran Dios. Cuenta mucho, hermano, la forma en que tú te conduces, la forma en que tú hablas, la forma en que testificas sin palabras, sino con tus hechos, para que la gente se exprese de Dios de diferente manera. Aquí estos hombres en su carta le ponen la casa del gran Dios. Pues aun cuando los samaritanos tenían muchos dioses y muchos señores, reconocen que el Dios de Israel es el gran Dios, que está sobre todos los dioses. ¿Vale?
Nunca en la vida, hermano, de mis hijos, jamás, ni en el kinder, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en ninguno, les permití vestirse o se han vestido de nada de esos festejos. De que eran pequeñitos, nunca les mentimos en la cuestión de esas fechas del 24, que según este señor que viene y da regalos, ni de lo del 6 de enero, jamás les dimos ni les permitimos, y siempre les hablamos con esa verdad, hermano. Y hasta el día de hoy, hermano, cuando mis hijos me piden un permiso para asistir a alguna reunión, a alguna fiesta, siempre les digo de qué es y a dónde vas a ir y cuánto tiempo vas a estar. Siempre, hermano. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, hermano, cuando yo exhorto a mis hijos, explico cómo los exhorto, porque yo ya no los puedo corregir con un cinto o pegándoles, ya son jóvenes. Y lo que siempre hago es con ellos es sentarlos y decirles, a ver, quiero que comparen esto, hijos. ¿Cuál es tu máxima preocupación en esta vida, en este momento de tu vida? Terminar la escuela, ¿vale? Si tuvieras que ir a trabajar, terminar la escuela, ¿podrías? Con las tareas que te dejan, con la distancia que hay entre la escuela y la casa, con un trabajo de medio tiempo que te pagarían una miseria. ¿Crees que podrías terminar? En esta casa, hermanos, tienen ropa limpia, tienen comida, ustedes no se preocupan de gas, ni de luz, ni de agua, ni de nada. ¿Vale? Tienen un servicio de telefonía celular, te paga cada mes. Nunca te preocupas por los datos, no tienes que andarte preocupando por otras cuestiones. ¿Vale? Dios nos ha bendecido con un automóvil, el cual nos permite incluso llevarlos a los dos y recogerlos a los dos. En ocasiones tienen que acercarse un poco, pero siempre estamos al pendiente de tu mamá o yo. ¿Vale? Ustedes no se preocupan por hacer de comer, ustedes no se preocupan por lavar la ropa ni por plancharla, porque incluso todo eso lo tienen. Entonces no los obligamos a hacer ese tipo de cosas. No les pedimos ni siquiera obligatorio que tengan la casa limpia, ni mucho menos. Saben que siempre todos ayudamos a todos. ¿Por qué querrías cambiar eso? Para supuestamente tener libertad. ¿Por qué? Nada más que en esta casa hay reglas. Esas reglas las puso Dios. Y una de las primeras reglas es honra a tu padre y a tu madre. Si te pones de grosero, tienes problemas. No conmigo, con Dios y después conmigo. Ahora, aparte de todo lo que te acabo de decir que perderías, no podrías estar en esta iglesia. Si tú te rebelas contra la autoridad que Dios puso en tu vida, que somos tu papá y tu mamá, automáticamente tú no puedes estar en esta iglesia. Yo te expulso de la iglesia, que no puedes estar aquí. En rebeldía, no. ¿Por qué querrías cambiar toda esa bendición de Dios por nada? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Dios le daba todo, Dios le daba la lluvia, le daba las cosechas, los sostenía, los guardaba, hermano. Y ellos que dijeron, queremos rey como todos los demás, y le dieron la espalda a Dios. Le siguieron dando la espalda a Dios y fue que fueron al cautiverio, hermano. ¿Por qué alguien querría algo así? Eso, hermano, es la forma en que tú debes educar a tus hijos desde pequeños, explicándole la bendición de Dios a la vida de nuestras familias por el hecho de tenerlo a Él. Porque si Dios no estuviera en esta familia, entonces las cosas no funcionarían como funcionan. Esa es la forma correcta, hermano, y no con mentiras. Esa es la forma correcta, hermano, orientándolos, guiándolos, hablándoles y disciplinándolos cuando es necesario disciplinarlos. Así es como debe suceder. Amonestándolos en la palabra del Señor, en el amor del Señor. ¿Por qué querrías, hijo, ir a comer con los puercos cuando aquí tienes todo? ¿Por qué, hermano, la iglesia del Señor desprecia todas las bendiciones de Dios por satisfacciones momentáneas del mundo?
Tenemos un espíritu incorrecto, hermano, cuando no somos moldeados por la palabra de Dios. Por eso a veces nuestras disciplinas causan daño, causan heridas, porque no hablamos de parte del Señor, hablamos con enojo. Cuando las parejas pelean, hermano, ¿por qué en lugar de estarse ofendiendo y tirarse hasta con el sartén, por qué no se sientan un momento y ¿sabes qué? ¿Sabes cómo sería nuestro matrimonio sin Dios? ¿Sabes cómo estaría esta casa sin Dios? ¿Sabes cómo estaría nuestra situación si Dios no estuviera entre nosotros? ¿No hemos sido bendecidos por Dios? ¿Vale la pena echar todo a la borda simplemente porque no sabemos controlar nuestros temperamentos o nuestros instintos? Si esas fueran las discusiones de los matrimonios, no habría por qué estarse lastimando tanto, hermano. Pusiéramos en primer lugar la palabra de Dios. Supiéramos dar una razón de por qué somos cristianos. ¿Cuántas veces a las parejas que hemos casado, cuántas veces al pelear te vas por tus votos? Eso que tú le dijiste a esa persona, que la ibas a cuidar, que la ibas a amar, que la ibas a respetar. ¿Cuántas veces has ido antes de pelearte así? Sácalos y léelos. Que le diéramos, hermano, la autoridad a Dios sobre nuestras vidas. Otro gallo nos cantara. Lleva a tus hijos, lleva a tu pareja, lleva, hermano, a tus familiares, quiera que sea, a la reflexión. Pero sé firme y dile: en esta casa hay reglas, son las reglas de Dios. No estamos traspasando reglas humanas, estamos traspasando las reglas de Dios y por eso no hay bendición. Así es como deberíamos responder. Cuando alguien nos cuestiona: ¿por qué haces lo que haces? Porque soy siervo del Señor, que Él rescató mi vida, porque mi vida le pertenece, porque no tengo otro objetivo en la vida más que halagarlo a Él. Esa es la razón por la que yo soy así. Y por último, hermano, el pueblo de Dios no podría ser perseguido si no fuese calumniado, ni podría ser hostigado si no se le vistiera, si no se le vistiera con piel de oso. La causa de Dios y de la verdad es expuesta con imparcialidad y oída sin prejuicios, ella misma se sostendrá. Dios no necesita que lo defendamos, hermano. Dios necesita que le creamos.